Bien, ¿cómo están a todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy tenemos un webinar que es Continuous Monitoring with Prometheus and Grafana y va a estar a cargo de nuestro colaborador Adolfo Vargas. Es importante que les digamos algunas reglas de este evento para que este evento sea mejor llevado y bueno, sea productivo para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, primero que nada, les agradecemos a todos por su atención e interés y por estar acompañándonos el día de hoy en este evento más. Primero quiero darles las reglas, como les había comentado. Voy a dar paso al moderador del evento, que en este caso va a ser Rolando Linares, que lo voy a presentar en unos minutos más. Él va a anteceder a la intervención de Adolfo Vargas, quien es el día de hoy nuestro expositor. Y bueno, durante el evento les pedimos que no puedan, no hagan el uso de sus micrófonos. Si es que tienen alguna pregunta, la pueden poner en la caja de comentarios y tanto Rolando como Adolfo nos van a ayudar con la resolución de estas preguntas, ¿no? Entonces, ellos van a saber tal vez una pausa al medio, tal vez directamente al final, entonces se puede hacer de esa manera, o si es que es una duda que tal vez no se la puede explicar mediante palabras, tal vez levanten la mano o me escriben para que yo les pueda habilitar el micrófono, ¿verdad? Entonces, solamente esas pequeñas reglas y bueno, podemos comenzar. Eh, Voy a presentarles a Rolando Linares, quien es DevOps and Infrastructure Manager, que cuenta con más de 9 años en la industria del software, garantizando la disponibilidad, el rendimiento y la escalabilidad de los proyectos y productos con respecto a las mejores prácticas de diseño, de arquitectura y sobre todo de infraestructura física y en la nube. Rolando, ¿cómo estás? Y también les presento a Adolfo Vargas, quien es DevOps Engineer de la empresa. Y bueno, él se va a presentar el día de hoy para que podamos conocerlo un poco mejor. Y Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches a todos. Espero que todos estén bien. Estamos saliendo de una pandemia, bueno, si es que no hay rebote. Esperamos que todos estemos bien, que todos hayamos podido superar esta eventualidad. Hemos estado muy buenos meses encerrados en casa. Ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para poder sobrellevar este tipo de situaciones, ¿no? Es un placer para mí continuar con los webinars, en este caso orientados a DevOps. Mi nombre es, como José decía, Rolando Linares, soy DevOps Manager en Digital Hub. Como ustedes saben, la empresa Digital Hub se dedica a la creación de productos, ¿sí? No tanto con proyectos. En ese sentido, el equipo de DevOps, mi equipo, está estrechamente relacionado en todo lo que es la concepción y el ciclo de vida de desarrollo del software de nuestros productos, ¿sí? Estamos entonces trabajando con los equipos en lo que es la planificación, la definición de la arquitectura, la provisión de infraestructura, trabajamos con Continuous Integration con el equipo de desarrollo, generamos pipeline de deployments para nuestros ambientes de desarrollo, QA, staging, hasta llegar a producción. Tenemos también cierta colaboración con lo que es continuous testing, continuous monitoring, manejamos, administramos lo que es el Release Manager como tal y el Configuration Management, ¿ya? Digital Harbor actualmente está en proceso de expansión, ¿sí? En ese sentido, tenemos varios productos que están en puerta, entonces, y de esa manera nosotros necesitamos recursos, ¿sí? Es decir, necesitamos gente que le interese trabajar en generar productos, construir software, aportar con su granito de arena para poder crear y crecer profesionalmente hablando. ¿Sí? Entonces, chicos, a todos los asistentes, si tienen sed de aprender, si les gustan los retos, si les gusta trabajar en equipo, Digital Harbor es un buen lugar para trabajar. Bien, el día de hoy vamos a tener un webinar a cargo de Adolfo. Hoy se trata de, vamos a hablar algo de lo que es Continuous Monitoring. Sí, Continuous Monitoring es una de las herramientas más importantes disponibles en las organizaciones, ¿no? Esto está disponible para los equipos de seguridad, para los equipos de operaciones, provee información en tiempo real de todos los entornos, esto ya sea en la nube, pública, híbrida, física, etcétera, etcétera. El objetivo del Continuous Monitoring, entonces, es implementar soluciones de software que nos permitan monitorear lo que es nuestra infraestructura. Bueno, primero tenemos que definir, ¿no?, qué es lo que vamos a monitorear. Y por eso mismo tenemos que pensar cómo vamos a implementar el monitoreo continuo, ¿sí? Hemos escuchado bastante en el medio seguramente de Continuous Monitoring, pero
¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a hacer continuous monitoring? La recomendación, y dentro de las convenciones que hemos ido revisando, primero tendría que estar la definición del sistema, ¿sí? ¿Qué componentes necesitamos monitorear? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes de nuestro sistema, de nuestro software, de nuestro producto, de nuestra solución que necesitamos controlar? ¿Qué sistemas deberían estar sujetos a un seguimiento continuo? ¿Sí? El segundo paso tendría que ser la evaluación de riesgos. ¿Sí? La organización tiene que realizar una evaluación, ¿no? Por cada uno de los activos que hemos ido identificando dentro del sistema, nosotros tenemos que categorizarlos según el riesgo y el impacto que podría tener una potencial violación de los datos o del servicio, ¿sí? Entonces, mientras el activo tiene mayor riesgo, obviamente los controles de seguridad serán más rigurosos para él, ¿no? Pero si los activos son un poquito más flexibles, entonces tal vez no deberíamos orientar toda la infraestructura, todo el trabajo de continuous monitoring. Elección e implementación de aplicaciones de control de seguridad, ¿no? Entonces nosotros, una vez que hemos identificado, hemos categorizado, tenemos que elegir qué vamos a controlar, ¿sí? Vamos a controlar la parte de autenticación, vamos a controlar, qué sé yo, el tráfico de red, tal vez necesitamos monitorear los firewalls o el servicio como tal, ¿no? Una vez hecho eso, entramos al campo ya de acción, ¿no? Configurar la herramienta de software. Entonces ahí tenemos que reunirnos para definir cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar para poder hacer este continuous monitoring. En este caso específico, por ejemplo, el equipo, el equipo y Adolfo ha tenido una iniciativa de investigar, de hacer un research completo de lo que es Prometheus y vamos a tratar de mostrar los gráficos con Grafana. Es una práctica muy usual. Pero una vez que hemos elegido y empezamos a desplegar, a configurar esto de la monitorización continua, entonces, ¿qué tenemos que hacer al final? O sea, tenemos que evaluar, ¿no? O sea, nuestras herramientas van a ir acumulando una gran cantidad de datos durante el tiempo, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer nosotros, pasado eso, pasado de que un analista tenga que revisar estos datos, es evaluar. Tenemos que evaluar qué es lo que ha estado pasando en el tiempo, cuándo hemos sido impactados con una baja del servicio, con una latencia de servicio, o cuándo hemos sido víctimas de sistemas, qué sé yo, de intrusos como tal en nuestro environment, ¿sí? Esos deberían ser los pasos básicos que deberíamos seguir para poder implementar satisfactoriamente lo que es Continuous Monitoring. Pero, ¿para qué hacer todo eso? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos al hacer Continuous Monitoring? Uno de ellos podría ser, se aumenta la visibilidad y la transparencia en la red. Si se dan cuenta, al monitorear nosotros estamos monitorizando lo que es gran parte de la infraestructura y los servicios de una solución. Entonces va a ser más visible para todos. Ese es uno de los beneficios, ¿sí? Respuesta rápida a incidentes. Obviamente, el monitoreo continuo elimina el retraso de tiempo, ¿no? Podemos reaccionar rápidamente ante una incidencia, ya que como tenemos monitoreado todo, nos llegan notificaciones para poder actuar en tiempos, para poder actuar de mejor manera en los tiempos, ¿no? ¿Cómo? Reduciendo el tiempo de inactividad del sistema, ¿sí? No deberíamos esperar de que uno de nuestros clientes, uno de nuestros usuarios, uno de nuestros providers nos diga, oh, amigos, ¿saben qué? No tenemos servicio, ¿no? Este tipo de herramientas, este tipo de infraestructura nos sirve a nosotros para poder reducir esos tiempos de inactividad si es que los hubiese, ¿sí? Entonces, con este preámbulo voy a dar paso a Adolfo. Vamos a trabajar entonces con Adolfo en lo que es gran parte de lo que es el Continuous Monitoring. De mi parte, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Los siguientes webinars, y vamos a continuar con webinars de Digital Harbor, no solamente orientados a DevOps, vamos a tener equipos de desarrollo, equipos de seguridad, equipos de control de calidad, dando webinars que les va a mostrar a ustedes cuál es el trabajo que nosotros realizamos, cuál es el granito de arena que Digital Harbor todos los días está trabajando en nuestra organización. ¿Ok? Muchísimas gracias. Entonces, Adolfo, por favor, continuaremos. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Mi nombre es Henry Vargas. Pertenezco al equipo de desarrollo, de DevOps de Digital Harbor, pero me gusta más que me digan como SRE más que DevOps.
¿sí? Porque DevOps es más la cultura que tenemos como equipo que un cargo, una ocupación misma dentro de una empresa. Primero agradecerles que están acá. Y quiero voy a hablar esta tarde acerca de la monitorización con Prometheus y la visualización de los datos con Grafana. Voy a compartirles las diapositivas. Por favor, confirmen que puedan ver las diapositivas. Sí, se puede ver. Ok, entonces, empezando. El contenido. Vamos a hacer una introducción, un repaso de conceptos sobre qué es la observabilidad y la monitorización. Vamos a hablar sobre la arquitectura de Prometheus, cómo trabaja Prometheus, cuáles son los objetos de monitorizar de Prometheus. También vamos a hablar sobre la instalación y configuración de datos así como de Prometheus y Grafana. Los casos de uso, en qué casos usamos Prometheus, y vamos a ver unos ejemplos acerca de ello, unos ejemplos prácticos, y bueno, luego unas conclusiones. Primero, ¿qué es Prometheus? Prometheus es una herramienta de monitorización. Ha sido desarrollada por SoundCloud a principios del 2012, porque SoundCloud, como saben, es un servicio de audio. En sus ambientes eran altamente dinámicos y todos sus servicios estaban containerizados en contenedores Docker. Entonces eran altamente dinámicos y la aplicación que utilizaban, que era StatD y Graphite para visualizar, no cumplía los requisitos que necesitaban. Entonces empezaron a desarrollar una herramienta que les permita monitorizar todo lo que ellos requieran. Entonces empezaron a desarrollar con Go el 2012 y a la fecha ya está en la versión 2 y está liberada con la licencia de Apache 12, o sea que está libre y podemos ver el código en el repositorio de GitHub. Sobre los conceptos acerca de monitorización y observabilidad, hay a veces alguna confusión, podemos llegar a confundir qué es monitorizar y qué es observar. Monitorizar es una actividad en la que tú rastreas sistemáticamente y reúnes datos de algún ente. Es decir, es como una caja cerrada, ¿no? Todos los datos que tú obtienes en el tiempo y los almacenas como datos y también después los puedes analizar. Pero, ¿qué es la observabilidad? ¿Es lo mismo? No, en sí no es lo mismo. Esos conceptos han sido trabajados por la ingeniería industrial en el control de sistemas. Y dice que se ha adaptado a los sistemas de software. Y que dice que la observabilidad es una propiedad intrínseca a un sistema. Es decir, ¿qué es un sistema? Es un sistema, para nosotros puede ser una aplicación, un servidor Apache, un contenedor, puede ser muchas cosas, o un conjunto de servidores en sí. Entonces, la observabilidad de un sistema es todo lo que nosotros podríamos observar dentro de ese sistema. Es decir, nosotros podemos saber el estado de un sistema como un todo a través de sus salidas, o a través, en otras palabras, de lo que se puede observar de ese sistema. Entonces, nuestro sistema va a tener más valor para poder monitorizar dependiendo cuán observable sea. Y bueno, ¿dónde entra Prometheus y por qué es importante? Entonces, típicamente en los sistemas que nosotros manejamos en la actualidad dentro de los desarrollos, tenemos múltiples servidores donde corren bastantes contenedores, aplicaciones, en un contenedor incluso hay más de una aplicación.
corren muchos procesos en esa misma infraestructura y todos esos contenedores y procesos, muchos de ellos están interconectados. Y mantener toda esa configuración que funcione correctamente sin que haya tiempos de caída de las aplicaciones es un reto. O sea, es complicado hacerlo manualmente porque típicamente si falla algo, tenemos que hacer un rastreo de dónde falló. Entonces, ahí es donde Prometheus responde a esa oferta. Ofrece la monitorización automática de todos esos ambientes y de esa manera poder ofrecer como una parte del flujo del DevOps del trabajo de la empresa, ¿no? La arquitectura. En cuanto a la arquitectura, esto nos va a decir cómo es exactamente cómo trabaja Prometheus. Un servidor Prometheus tiene básicamente tres componentes. Un sistema central que es el storage, el almacenamiento. Es una base de datos time series. Una base de datos time series es una base de datos optimizada para almacenar datos en el tiempo. Tanto para almacenar como para servir. Entonces tiene otro componente, bueno, todos esos datos se almacenan en un disco duro, en una unidad de volumen o incluso en otro servidor para almacenar los datos. El otro componente es el retriever, es un worker que se encarga de recuperar métricas, datos que va a monitorizar de los targets. Los targets son todos aquellos entes a partir de los cuales vamos a reunir información. Entonces, este retrieval jala información de un exporter o de otro servidor Prometheus o de un servidor Linux o de una base de datos o de un job que tiene corta vida. Puede ser muchas cosas. Una vez que lo recupera, almacena en la base de datos. Y tiene un tercer componente que es un servidor HTTP que acepta consultas de la base de datos. Este lenguaje se llama PromQL. A su vez, tiene otro componente que es un web server que a través del cual, después de hacer la consulta, puede exponer todos esos datos y mostrarlos a través de una API para que pueda ser mostrado en un servidor web, en la interfaz gráfica web del propio Prometheus, Grafana o algún otro cliente de visualización. También podemos crear alertas. Se puede crear alertas creando reglas de alerta y poder notificarse, ya sea un PagerDuty, un email o algún servicio de notificación tipo Slack o Microsoft Teams. Entonces, esta es la estructura básica que tiene la arquitectura de Prometheus. Ahora, ¿cuáles son esos targets? Como les había ya adelantado, los targets pueden ser cualquier cosa que Prometheus podría monitorizar. Entonces, eso es un servidor Linux, un servidor Apache, una simple aplicación o un servicio, una base de datos, puede ser una base de datos MySQL, Mongo, un contenedor Docker, todo aquello. Y todo aquello todas las unidades que puede monitorizarse de algún target se le llama métrica. Las métricas tienen dos componentes, un type y un help. Esto es la forma en que Prometheus entiende el recuperar la información. Tiene un formato para recuperar la información. Entonces, cada métrica tiene un help, que es la descripción acerca de la métrica, y el tipo. Hay de tres tipos. Uno es un counter, que es un valor que simplemente sube para arriba. Por ejemplo, el número de peticiones que se ha hecho a un servicio. O luego el gauge, que es un valor que sube y baja
por ejemplo, el uso del CPU en algún momento, la capacidad del disco duro, o no la capacidad, sino más bien cuál es el uso que tiene un disco duro en un momento concreto. Y un histograma guarda información acerca de cuán grande o cuán largo es un request, por ejemplo. Ok. En cuanto a la instalación, tiene muchas formas de instalar Prometheus. Podemos instalar desde binarios precompilados o desde el código fuente y compilarlos para nuestro ambiente, ¿no?, con un makefile, o correr desde un contenedor Docker, o incluso usar herramientas de administración de la configuración, tipo Ansible, Chef, Puppet. Después vamos a ver la forma que he utilizado yo para instalar y también Grafana. También Grafana tiene muchas formas de instalación. Tiene para Windows, Mac, ARM, arquitecturas ARM, utilizando Docker. Para el caso, he usado simplemente una instalación Docker. Ahora, una vista práctica acerca de ello. Voy a compartirles mi escritorio. Ok. Ok, espero que en este momento puedan ver mi escritorio. Primero, la instalación de Prometheus. Para instalar Prometheus, necesito un lugar donde instalar. Como hemos visto, podemos instalar desde binarios o desde la fuente o un contenedor Docker. Yo he utilizado los binarios precompilados. Lo he descargado. Vamos a ver si dónde lo he descargado. Acá. Prometheus. He descargado estos precompilados de Prometheus. Un servidor. Voy a conectar un servidor al cual he conectado. He descargado Prometheus y lo he descomprimido, descompreso con tar, y simplemente voy a mostrar acá. Básicamente lo que hay que hacer es iniciar el archivo ejecutable de Prometheus. En realidad lo único que hace es Prometheus y darle un archivo de configuración con el cual va a usar para iniciarse. Ese archivo de configuración es este Prometheus YML. De este archivo obtiene todas las configuraciones, los targets, los jobs, las reglas de alerta, etc. Entonces, le das config y le das ese archivo de configuración. Yo ya lo tengo corriendo, porque aparte de hacer eso, lo he creado como servicio para este servidor. Lo vamos a ver. Ahí está corriendo. Ahora vamos a observar el archivo de configuración Prometheus. Vamos a usar bin. Se guarda en la carpeta etc.
en la carpeta Prometheus. Y ese es el archivo Prometheus. Este es el archivo de configuración básico que tiene. Todo esto viene por defecto. Un script interval, el tiempo en general para todos los jobs que no tengo definido a sí mismo, va a ser de cada 15 segundos, va a jalar las métricas del endpoint. Cada 15 segundos también se va a volar. Las alertas se las crea acá, no está creada ninguna alerta, así es como viene. Luego tiene reglas que los extrae de archivos que tú los puedes crear. Y configuraciones de dónde jalar las métricas. Ellos los llaman jobs. Tú puedes darle el nombre que tú quieras. Viene por defecto con Prometheus porque el servidor Prometheus ya expone todas las métricas para sí mismo y las exporta en un formato que Prometheus entiende. Prometheus está desplegado en esta IP y lo muestra, lo expone en el puerto 9090. A su vez, tengo otros jobs que luego los he creado y luego les voy a explicar. Ya que está corriendo esto. Y lo tenemos expuesto en el puerto 9090. Nos vamos al navegador, browser. Acá podemos ver todos los targets que tiene Prometheus. Vamos a ver. Como ven, tiene un job Prometheus y el blanco es el host donde está alojado y el puerto que expone las métricas. Entonces, acá está ese job y las métricas. Ya aquí mismo podemos ver, por ejemplo, estas métricas. Esas son todas las métricas que estás poniendo en este momento Prometheus para sí mismo. Como ven, cada métrica tiene un help, que es la descripción de la métrica, y un tipo. Este es un tipo que es tipo counter, y este es el nombre del tipo. Ok. Entonces, acá también podemos ver todas esas métricas. Y cada target expone, como hemos dicho, los targets pueden ser cualquier cosa, ¿no? Un servidor Linux, un servicio, una base de datos, pero no todos esos servicios exponen las métricas en el formato que Prometheus entiende. Es decir, un type, un help, no lo entiende. Entonces, para que pueda entender, necesita una herramienta, un script que agarre esos datos y transforme al formato que Prometheus entienda. Entonces, esa utilidad se llama exporter. Para Linux, para un servidor Linux, tenemos una herramienta que se llama Node Exporter. Para que, por ejemplo, dentro de este servidor donde está instalado Prometheus, yo quiero monitorizar todos los datos de este servidor Linux, necesito instalar acá un Node Exporter, que a su vez va a recuperar todos los datos que tenga Linux, los va a transformar al formato que Prometheus entienda y los va a exponer en un endpoint HTTP que tiene el formato, el host, es decir, de la IP, por decirlo de alguna manera, barra metrics. Ese es el endpoint por defecto. Puede ser otro, pero ese es el valor por defecto. Entonces, acá ya tengo instalado un Node Exporter y lo tengo instalado como servicio. Bueno, primero, ¿de dónde descargo ese exporter? Prometheus tiene ya una serie de exporters, ¿sí? Una serie de exporters que puedes utilizar para
transformar los datos de ciertos servicios y exportarlo al lenguaje que Prometheus entiende. Por ejemplo, he descargado este Node Exporter. Lo que he hecho es simplemente agarrar, copiar el link address, hacer get y descargar. ¿Listo? Una vez descargado, descomprimo. Ya lo tengo descompreso. Acá. Oh. Vamos a ingresar allí. Y acá tengo un archivo Node Exporter que debo ejecutarlo para que empiece a reunir la información de este servidor Linux, transformarlo al lenguaje que entiende Prometheus, con las métricas que entienda, y lo expone en su propio puerto. Yo la tengo instalado acá como un servicio para que cada vez que reinicie la máquina, automáticamente el servicio corra y esté exponiendo las métricas. Vamos a ver el servicio. Vamos a instalar luego, vamos a hacer una instalación luego en vivo para otro servidor. De momento, vamos a ver Node Exporter. Oh. Muy bien. Control. Ok. Ahí está exponiéndolo. Node Exporter expone sus métricas en el puerto 9100. Entonces, lo que podemos hacer es directamente acá ver las métricas que está exponiendo. El host. Perdón. El puerto, es su propio puerto del exporter. Metrics. Esas son las métricas que está exportando en ese puerto el Node Exporter. Eso podemos verlo en nuestro servidor Prometheus. Prometheus está corriendo en esta IP y tenemos esto. Una vez que tenemos instalado, olvidado decirles algo más, tenemos que configurar un job para que pueda el worker de Prometheus jalar información de este target. Entonces, eso está, como ya hemos visto, en el archivo de configuración de Prometheus. Prometheus YML. Ok. Acá tengo mi job, que se llama Node Exporter. Voy a jalar información cada 5 segundos. Y mi target es, este es el host donde está instalado el Node Exporter en el puerto 9100. Adicionalmente, también tengo en otro servidor corriendo un Node Exporter que está en este host y en el mismo puerto. Entonces puedo colocar acá una lista de targets para el mismo Node Exporter. Me voy a adelantar algo más. También tengo un exporter para MySQL. No quiero usar el tiempo. Vamos en lo que hemos hecho. Tengo MySQL corriendo en un servidor que está corriendo en esta IP. A su vez, para que Prometheus entienda, se ha instalado en ese servidor un exporter, un MySQL exporter, y a su vez él exporta las métricas en este puerto. Por defecto se expone en barra metrics. Es decir, acá podríamos colocar como una configuración aparte en el caso de que hubiera que no esté exponiendo en el endpoint metrics, colocar métricas, por ejemplo, o mis métricas, podríamos especificar. Pero por defecto es barra métricas. Entonces, volvemos otra vez acá.
Tenemos acá el MSQL, MySQL Exporter, y podemos ver acá todas las métricas. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde está corriendo? Aquí. Acá tengo corriendo MySQL. Simplemente lo he levantado como desde un contenedor Docker. No necesitaba hacer más. Solo quiero que pueda verlo. Y estoy corriendo acá el MySQL Exporter. A ver, rápidamente podemos hacer eso con el comando ps. Ok. El exporter está acá con este PID y está corriendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho para instalar acá? He descargado el exporter, lo descargado de este sitio. Los exporters, he copiado este, este. Para Linux, he descargado los binarios precompilados, he descompreso, he entrado a la carpeta descompresa y simplemente lo que he hecho es correr MySQL Exporter. Puedo darle muchos parámetros. Eso, casi todos los exporters tienen help, donde puedes ver todas las métricas que quieras que se exporten detalladamente. Puede haber casos que si no pones ningún parámetro, simplemente se exportan por defecto, pero puedes colocar algunos los que no están por defecto adicionalmente. Ok. Entonces ya tenemos que podemos monitorizar un servidor Linux, podemos monitorizar un servicio MySQL. Eso es para todos. Para estos casos he necesitado un exporter, pero también hay otros servicios que ya exportan sus datos, las métricas en su endpoint metrics. Eso podemos ver fácilmente en la documentación de Prometheus. Estos son los exporters. Como ven, tiene una infinidad de exporters para muchos servicios, para MS SQL, MySQL, Oracle. Exactamente. También para las aplicaciones, también nosotros podemos crear nuestras propias aplicaciones y crear nuestro endpoint para que tú puedas exponer. Por ejemplo, estás creando una aplicación Java y de tu aplicación quieres saber cuántos requests se ha hecho o cuánto ha tardado un request o simplemente si está viva la aplicación. Entonces, tiene bibliotecas para la mayoría de los lenguajes de programación. Oficialmente está soportado para Go, Java, Python, Ruby y extraoficialmente para casi todos los lenguajes. Bueno, no casi todos, pero ya una gran mayoría de lenguajes. Entonces, tú puedes exponer para tu servicio en el endpoint metrics por defecto y exportar a Prometheus y saber cómo está tu servicio. Esos son los casos de uso. He hecho algunas cosas más. Entonces, ya que tenemos los targets, que son los entes que queremos monitorizar, queremos mostrarlos. Podemos ver acá en runtime, perdón, ok, gráficos. Acá tenemos todas las métricas de todos los targets que tenemos. Entonces, por ejemplo, container spec CPU es el uso de periodo de un contenedor Docker. Entonces lo vamos a ejecutar y estas son
todas las métricas que tiene, todos los datos que tiene, y podemos ver también un gráfico. Pero no es muy práctico de usar. Entonces, para eso necesitamos una herramienta de visualización con más capacidades, con mayores características. Entonces, para ello tenemos Grafana. Para instalar Grafana, lo que he hecho, como hemos visto, hay muchas maneras de instalar para Linux, para ARM, Docker. Para Grafana, lo único que he hecho es instalar, hacerlo levantar un Grafana desde un contenedor Docker. Acá podemos verlo, ya lo tenemos corriendo, está expuesto en el puerto 3000. Bueno, ¿cómo les digo que me crean la IP? La IP está 192, 168 y 87. Esa. La primera vez que entras a Grafana, el servicio por defecto, el usuario por defecto es admin y la contraseña es admin. Con eso ingresas y luego te da la posibilidad de cambiar. Ya le he cambiado. Entonces, a partir de aquí, tú puedes visualizar a partir de los targets que tiene Prometheus. Primero, en configuraciones, data sources. Necesitas un data source, que es Prometheus. Está configurado ya acá Prometheus. Puedo darle el nombre que quiera y le doy la IP, el host donde está instalado Prometheus y el puerto en el que expone. Entonces, con esos dos datos es suficiente. Con esto podemos probar igual. Es correcto el data source. Y a partir de él, crear gráficos de visualización de todas las métricas que tiene los jobs de Prometheus. Acá tenemos un enlace a los dashboards. Ya tengo creado uno para Node Exporter, que es todos los datos del servidor Linux. La IP 186 es donde el servidor donde está corriendo Prometheus. Es este. Para que vean. Es 186. Entonces, estos gráficos ya los tenemos por defecto. También podríamos crear nosotros mismos a partir de todas las métricas que está exponiendo, que está recuperando Prometheus. Es decir, o editar los que ya tienes. Por ejemplo, podemos crear uno nuevo, añadir un panel de Prometheus, escoger una métrica, por ejemplo, acerca de información del build. Listo. Podemos cambiar también el nombre del panel. Okay. Ya tenemos un pequeño dashboard del Prometheus Build, sin mucha información relevante, pero la idea es que tú ya puedes crear uno por uno a partir de las métricas que se expone. Pero Grafana tiene un montón de gráficas preconstruidas. Por ejemplo, para Node, para los servidores Linux, lo que hemos hecho es usar este. Lo vamos a borrar, vamos a crear otra vez. Vamos a importarlo. Dashboard. Queremos importar un nuevo dashboard. Tenemos un ID para
para los nodos de Linux es el ID 1860. Lo cargamos y le decimos cuál es nuestro data source. Nuestro data source es Prometheus. Importamos y ya tienen construidos todos estas métricas. Como ven, este es del tipo Gauge, estos son histogramas, no, estos son valores que bajan, suben y bajan, también son Gauge. Y así aquí tenemos datos acerca de la memoria, el procesador. Si no nos gusta o tenemos datos excesivos, simplemente podemos borrar algunos y simplemente mostrar los que necesitamos. Ahora, Prometheus también puede monitorizar contenedores Docker, ¿sí? En este servidor, acá, tengo corriendo MySQL, y aquí tengo corriendo MySQL, Postgres y Editor. Este es una aplicación que te permite exportar métricas acerca de todos los contenedores que está corriendo en este servidor. En este servidor están corriendo 3 contenedores: MySQL, Postgres y el propio Advisor de Google. Esas métricas, esas configuraciones ya les he configurado en Prometheus para adelantar un poco. El nombre del job, el host donde está el exporter y el puerto en el que expone. Entonces, si así estamos, podemos hacer esto, ver las métricas que estén corriendo. Como ven acá, el servicio Advisor está corriendo y está expuesto en el puerto 8080. ¿Sí? Entonces, esta es la IP, el host. Y en la endpoint metrics. Ahí tenemos al momento todas las métricas acerca de los contenedores. Es un poco complicado de leer. En Prometheus tenemos ese target también. Aquí es el visor. Ok. Ya tenemos esos datos. Ya están reunidos esos datos. Tenemos esos datos en la base de datos de Prometheus que se llama Prometheus DB. Es una base de datos time series. Y podemos visualizarlo en nuestro Grafana. ¿Cómo hacemos? Lo que hacemos es importar un dashboard para contenedores. Este dashboard se llama Docker Monitoring. Lo he importado, al igual que he importado el Node Exporter, he importado este Docker Monitoring. Me dice que están corriendo 3 contenedores, que el uso de la memoria es de 540 megabytes, el uso de CPU es de 1%. Aquí tenemos datos acerca del CPU. El verde es del Compose Advisor, naranja es de Postgres. Podemos darle datos cuán rápido, de lapsos de tiempo, los 15 minutos de MySQL. Entonces, incluso tengo otro más. Es otra forma de visualizar los datos de los contenedores que tenemos. Entonces, esto podemos configurar, quitar algunas cosas que no nos gustan. Ok. Con eso tenemos ya un ya amplio panorama de qué cosas podemos monitorizar. Hemos visto que podemos monitorizar un servidor Linux, bases de datos, servicios, incluso contenedores Docker. Y
algo que todavía no voy a poder mostrarles ya por el tiempo es crear, digamos, una aplicación ya sea en Node, Java y poder crear nuestras propias métricas y que sean expuestas en algún puerto y que puedan ser recuperadas por Prometheus y visualizadas por, uh, por Grafana, ¿no? Uh, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Entonces, tenemos una pregunta de Jaime Fuentes. Pregunta, ¿cada servidor Prometheus es independiente? Sí. Prometheus tiene una serie de características como propio servidor. Uno, que si se cae algún otro servicio, algún target, no cae Prometheus. Entonces tú lo instalas y va a correr solo, no va a interferir que caiga cualquier otro servicio, cualquier target que esté monitorizando, no va a interferir con Prometheus. Entonces puedes instalar, hay muchas formas de instalar, ¿no? En los ambientes complejos lo que se hace es instalar el servidor, eh, por ejemplo, en un contenedor con Kubernetes y toda la información, o sea, la base de datos, está en otro contenedor o en otro servidor solamente para las bases de datos de time series, para que sea más robusto aún, ¿no? Pero Prometheus puede estar solo o puede estar a su vez instalado con otros servicios. Pero lo ideal es que Prometheus esté instalado solo y sin que al lado de él esté instalado MySQL, Postgres o nada, ¿no? Porque la idea es monitorizar, porque si falla el servidor donde está Prometheus va a fallar todas las aplicaciones, ¿no? Es mejor que solamente esté en un propio servidor Prometheus. Ok, Juan Carlos pregunta, ¿qué limitaciones encontraste a Prometheus? Más que limitaciones, he encontrado muchas bondades. Primero, entre las bondades que les puedo decir es que podemos monitorizar casi todo, ¿sí? Una de las cosas que todavía falta mejorar de Prometheus es que tú recuperas la información y tienes centralizado en un servidor Prometheus toda la información, todas las métricas que recuperas de todos los targets que quieres recuperar. En los ambientes complejos son cientos, miles. Y para configurar un servidor Prometheus que esté distribuido en varios servidores o en varios pods, o muchos de ellos, es todavía complicado de configurar esa parte. Esa es una de las cosas que todavía queda por mejorar. Pero de entrada Prometheus es ampliamente acogido. Como han visto, hay exporters para casi todo lo que necesitamos. En nuestro caso, para la infraestructura, hay exporters para casi todo. Y más que desventajas, más bien hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta. Ok, Alan Vázquez pregunta, ¿el servidor Grafana y el Prometheus tienen que estar instalados en un contenedor independiente a los del servidor? Dice, o sea, o puede estar en un contenedor, pregunta. Sí, puede ser de muchas maneras, dependiendo la situación, pero lo ideal es que el servidor Prometheus esté un servidor instalado desde precompilados o desde un contenedor Docker o orquestado incluso con Kubernetes. Lo ideal es que estén separados, porque así si es que falla Grafana, sabes que falló Grafana, porque puedes tener incluso métricas acerca de Grafana en Prometheus. ¿Sí? Es mejor tenerlos separados. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de instalar
depende mucho del ambiente donde va a ser aplicado o el contexto donde vas a instalar. Para mi caso, para lo que necesitaba mostrar, era suficiente simplemente correr el contenedor Docker y ni siquiera he colocado en un volumen externo del contenedor todos los datos que va a almacenar Prometheus, ni incluso Grafana. Están ahí. Cuando desaparezca Grafana, entonces simplemente, borre el contenedor, voy a perder todos los datos, pero era suficiente para mostrarles. Pero en un ambiente de producción, no voy a querer eso. Lo que voy a querer es tener un ambiente altamente dinámico y de fácil respuesta. ¿Qué voy a hacer? Yo consideraría ideal correrlo con Kubernetes, orquestado con Kubernetes, una instancia de Grafana, y tener los volúmenes de datos en un disco duro externo o un servicio de almacenamiento externo. Y lo mismo para Prometheus. Pero lo ideal siempre es que Prometheus esté en un sitio distinto al de Grafana. Ok. Reinar pregunta, ¿cuál es el costo en recursos de leer los datos del servicio, base de datos, contenedor que quisiéramos monitorear? ¿Afectaría al rendimiento de la aplicación que quisiéramos monitorear? Esa es una de las grandes ventajas de Prometheus, es justamente el uso de recursos. La mayoría de las herramientas para monitorizar lo que hacen es enviar información todo el tiempo, hacen push, agarran la aplicación y empiezan a enviar la información y saturan la red. Cuantitativamente no podría darte un dato concreto, difiere mucho de herramienta a herramienta, pero todo ello ocupa grandes cantidades de recursos, tanto de procesador como de red, haciendo latencias grandes en ambientes complejos. Y por la arquitectura que tiene Prometheus, lo que hace solamente es exponer los datos en un endpoint. Tienes el host, donde vas a recuperar los datos, el puerto con el endpoint metrics, y de allá recupera los datos Prometheus. No interfiere con los otros servicios, no es una herramienta de login, por ejemplo. Lo típico es, por ejemplo, cuando estás desarrollando una aplicación y quieres ver dónde está fallando, quieres hacer un debug, lo que haces es mostrar muchos errores, hasta con información acerca de debug, que es abundante información que consume gran cantidad de recursos de CPU. Lo que podrías hacer en realidad es exponer en un endpoint metrics todos los datos relevantes acerca de tu aplicación que estás desarrollando. Eso va a ser recuperado por Prometheus y así puede ser recuperado y puedes visualizarlo con Grafana. Lo más relevante en una aplicación primero es saber que esté vivo, acerca de su salud, cuántos requests se han hecho en intervalos de tiempo, o incluso la latencia que ha habido entre request y request, o si quieres datos de tipo histograma, cuán grande, cuán largos son los payloads en cualquier requerimiento, o cuántas excepciones ha habido. Ese tipo de cosas son muy importantes en una aplicación. Por la arquitectura de Prometheus es muchísimo más económico. Cuantitativamente no tengo una investigación ya a la mano, pero es por lo menos un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitud en comparación a un login que se hace comúnmente. Esto está estrechamente relacionado a lo que conversábamos al principio, ¿no? A la evaluación de riesgos. Me refiero, nosotros una vez que hemos identificado el sistema, los componentes, ¿qué es lo que vamos a monitorizar? Necesitamos revisar cuáles son los componentes que van a tener mayor impacto. En el ejemplo hemos visto una monitorización bastante general, ¿no? El source está enviando información, por ejemplo, en el caso del servidor, de todo lo que está ocurriendo en el servidor. En un caso ideal, nosotros solamente necesitamos
monitorear específicamente los recursos que necesitamos. ¿Sí? Es muy importante entonces la evaluación de riesgos antes de la configuración de la herramienta o escoger la herramienta que nos va a servir para hacer este Continuous Monitoring. Tenemos otras preguntas. Déjame ver. Cristian pregunta, ¿cómo maneja Grafana las alertas? ¿Necesita algún plugin? ¿Una extensión? Hay dos formas de crear las alertas. Prometheus ya tiene una utilidad para crear alertas, un archivo alert.yml que no les he mostrado, pero por el tiempo ya no dio. Y también Grafana, una vez recuperados los datos, también puede recuperar a partir de cierto valor, crear una alerta y mostrar una notificación. Ya lo que tenemos abierto, voy a compartirles. Short screen, stop. Bueno, rápidamente, acá tenemos un componente que es de alertas. Las alertas se crean para cada métrica. No todas las alertas, no todas las métricas pueden hacerse una alerta, ¿no? A veces es complicado o no es relevante. Pero, por ejemplo, acá he creado una que es para el CPU guest, que es una métrica. Y cuando el valor se evalúa cada minuto, está encima de 0, eso era para que sí lo muestre, notifica con una notificación notif. Esta es una notificación que se ha creado para que lo muestre en Teams. Acá les voy a mostrar, aquí está la alerta, la notificación. Esta notificación se llama notif y lo que hace es cuando se cumpla ese parámetro de alerta, notifique a un grupo en Microsoft Teams. Un momentito, vamos a esperar que cargue. No. Por ejemplo, este es un claro ejemplo de latencia de un servicio, ¿no? de Grafana que seguramente también puedo mostrarlo. Me voy a adelantar acá. Dashboard. Puedo ver también las métricas de Grafana, los voy a importar. Ya. Acá, pending. Notification. Bueno, al fin reaccionó. Ese es el nombre, Notif. Es del tipo Microsoft Teams. Hay muchas formas de notificar en Grafana. En LinkedIn, Discord, email, con Google Hangouts, HipChat, Kafka, Line, Microsoft Teams. Escogí Microsoft Teams porque ya lo tengo desplegado y he usado el webhook que tiene, ¿no? Entonces, tengo un canal en Microsoft Teams, el que ha creado un webhook asociado a este y puedo verificar por prueba. Ha sido enviada la notificación y bueno, va a llegar a mi team. Está por acá. Ha sido notificado acá. Mira, acaba de llegarme la notificación. Test notification, high value, view rule. Bueno, eso era un test nada más. Pero la idea es esa, ¿no? Que tú puedes notificar de varias maneras, tanto en Grafana como en Prometheus. Correcto. Adicionalmente, hay que mencionar, ¿no? El tema de notificaciones es bastante sensible. Habíamos estado hablando de dar respuestas rápidas a incidentes. Obviamente que las notificaciones nos van a servir para comunicar a los involucrados, qué sé yo, a un DevOps, a un encargado de IT o a algún otro recurso acerca de, por ejemplo, un servicio caído. Entonces, tenemos que tener ciertos criterios para poder hacer estas notificaciones. De nada te va a servir, por ejemplo, si vamos a empezar a enviar notificaciones por cualquier incidencia.
¿sí? O simplemente por caídas y bajadas en el tráfico de red, por ejemplo. Eso es muy común en nuestro entorno, ¿no? Podríamos estar recibiendo N notificaciones. El usuario final, al recibir un correo electrónico, un mensaje en Teams, que es muy frecuente en base a ciertas incidencias que probablemente no estén afectando al servicio, le va a dejar de importar ver las notificaciones. Entonces hay que tener en cuenta Exactamente. que tenemos Eso, que notificar lo que se necesita notificar simplemente. exactamente, Rolando, muy de acuerdo contigo. No podemos enviar notificaciones por cualquier hecho, por cualquier parámetro que se esté moviendo, ¿no? Eso es ruido en la información. Hay que enviar la información relevante y por el canal adecuado también, ¿no? Correcto. Tenemos ¿Alguna una pregunta más? pregunta, Jesús pregunta, bastante interesante. En producción, para monitorear un entorno Kubernetes, ¿Prometheus debe estar separado de ese entorno? ¿Es necesario montar un clúster independiente para Prometheus o solo sería suficiente un Docker de alta disponibilidad? Mucho depende de dónde vamos a usar. Lo ideal, como es muy similar a la anterior pregunta, ¿no? Es como si, bueno, tengo Prometheus y podría instalar en el mismo servidor o en el mismo contenedor o en el mismo clúster de Kubernetes, Grafana, Prometheus y algunos servicios más. De repente no, ¿no? Pónganse el ejemplo en el ejemplo extremo. Tengo un servidor Grafana, un servidor Prometheus y mi aplicación corriendo en el mismo servidor. Quiero entrar a mi aplicación y falla. ¿Pero por qué falla? No sé. Entonces entro a Prometheus y tampoco está corriendo. ¿Por qué falló? ¿Qué falló? No sé. Entonces, si ha fallado, suponiendo que haya fallado porque la memoria ya se saturó y se cayó el sistema. En ese caso, es lo menos ideal. Entonces, ¿qué voy a hacer para saber qué realmente ha pasado? Voy a colocar en otro lugar Prometheus, en otro servidor, en otro contenedor Docker o en otro clúster de Kubernetes, Grafana en otro y mi aplicación en otro clúster si yo quiero. Mientras más distribuido esté, voy a tener menos probabilidad de errores o de downtimes y ese tipo de errores, ¿no? Mientras más distribuido, más separados estén, mucho mejor para hacer la monitorización. No sé si he respondido la pregunta, no me acuerdo el nombre, Jesús. a Jesús. Sí, estamos bien entonces. Creo que ya no tenemos más preguntas. Ok. Un gusto que me hayan escuchado. Muchas gracias por su atención y por las preguntas. He visto que hay bastante interés. Es un tema que me ha llamado la atención justamente por las necesidades que tenemos en el trabajo, ¿no? Y he querido investigar y compartirlo con ustedes. Así que hasta otra oportunidad. Genial, muchísimas gracias Henry, muchísimas gracias Rolando. Bueno, para cerrar les voy a compartir mi pantalla un segundito a todos nuestros asistentes para que yo pueda mostrarles. Denme un segundito. Ahora sí. Bueno, les comentamos que estamos en búsqueda de talento a aquellas personas que quieran hacernos llegar sus currículums, sus CVs, lo pueden hacer a este correo que lo tienen acá, recursos.humanos@deharvard.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como DH Digital Harbor Bolivia. En Facebook estamos como Digital Harbor Bolivia. En Instagram estamos como @digital_harbor_bolivia y en YouTube como Digital Harbor Bolivia, que de hecho en esta plataforma, justo la que estamos señalando de última, de YouTube, se va a subir lo que es este video y bueno, los recursos que nos ha ido mostrando Henry. Y bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Con esto cerramos el webinar y bueno, estén pronto atentos a nuestras redes sociales porque vamos a seguir con este ciclo de webinars
Y bueno, sería eso hasta un próximo encuentro. Ok. Adicionalmente, quisiera decir que algunas preguntas no han sido respondidas, acabo de verlas. Pueden preguntarme en mi correo electrónico. Voy a colocar en el chat. Allí, allí podrían encontrarme, contactarme para cualquier eventualidad o cualquier pregunta que no haya podido ser contestada ahora por el tiempo, tal vez no se ha leído su pregunta. Saludos y los espero. Chao. Muchísimas gracias, Henry. Chicos, no se olviden, si ustedes tienen algún interés en aprender o, o quieren que nosotros les expongamos algún tema en específico, pueden contactar también a la gente de recursos humanos que nos va a hacer llegar la solicitud y nosotros vamos a hacer el webinar correspondiente para ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.